Muy buenas tardes, estimados hermanos del Perú. Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de toda la familia de la Embajada Folclórica Auténtica Señor de Cachuy de Guáñez y Auyos. En esta ocasión compartimos con ustedes nuestra gran alegría porque formamos parte del programa de Puntos de Cultura, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Cultura de nuestro país. Muchas gracias, Mercedes Laredo, por dar las palabras de bienvenida a este hermoso momento donde estamos aperturando nuestro programa educativo y cultural denominado Desde el Corazón de una Mujer. Y qué mejor que hacerlo con la presencia de las maestras de maestras, Olga Ignacio Espíritu, quien en esta ocasión nos ilustrará con la vida y obra de nuestra querida calandria peruana, Olga Espíritu Javier, una maestra que ha dejado un gran legado a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. Gracias, Isabel. El día de hoy en el programa cultural y educativo Desde el Corazón de una Mujer, nos complace en presentar como ponente a la maestra, licenciada Olga Ignacio Espíritu, cuya fecha de nacimiento es el 25 de abril en nuestra gran amada capital, Lima. La maestra cuenta con una amplia experiencia como docente, con su gran trabajo en el Centro Universitario de Folclore de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Institución Educativa 6082 Pablo María Guzmán San Borja, Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, Institución Educativa Privada Marista San Luis Barranco, y como ponente en el Congreso, en el primero y quinto Congreso Internacional de Folclore CIOF Colombia. Y como jurado calificador, Institución Educativa Diocesano El Buen Pastor Los Olivos. Dentro de su educación y estudios superiores, es licenciada en Educación Inicial en la Universidad Particular San Martín de Porres, con un diplomado
en docencia superior y un diplomado en gestión cultural en el Museo de Arte de Lima, Mali. Además, es técnico en danza folclóricas de la costa, sierra y selva y ha sumado estudios en la Ciudad de México, en la Escuela de Ballet Folclórico Amalia Hernández, especialidad bailarina escénica. Centro de Danzas Mexicanas Tlateli, técnica coreográfica y puesta en escena en la danza folclórica, Escuela de Diseño Artesanal del Instituto Nacional de Bellas Artes de México, Textilería y Serigrafía, Museo Nacional de las Culturas, Conaculta, en el taller de dibujo y pintura. Y, además, ha participado en la actualización UGEL 07 San Luis, San Borja, Minelu, entre los años 2014 al 2018, y en la conferencia Perú Educa Virtual Minedu 2018 al 2019. Este es un gran perfil de la maestra, y con todo esto le paso a usted. Adelante, maestra. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a las auténticas de Cachuy. Buenas tardes a todo el público oyente, visual que está apreciando esta tarde, digamos, yo diría maravillosa, de volver a recordar a mi señora madre, a la maestra Olga Espíritu Javier, la calandria peruana. Recordar es volver a vivir. Indudablemente la maestra ha tenido en su momento una contundencia cultural en cuanto a la difusión de sus danzas, sus hechos tradicionales de la provincia de Yauyos. Entonces, ha sido muy importante que dentro de este marco interesante de la difusión cultural, la difusión y promoción artística, en este caso de agrupaciones, de cantantes, de la cultura yaullina, y sobre todo, el caso de la calandria peruana es de la cultura peruana, porque ahorita vamos a seguirles contando por qué. Entonces, antes de seguir, ya voy iniciando con el PPT. Por favor, le pido la diapositiva para poder ir contando y narrando parte de la historia, porque la maestra ha tenido un gran legajo descriptivo de su vida. Bien, aquí, como denominaron en el grupo Las Auténticas a esta ponencia informativa de la vida y obra de la calandria peruana, y yo he puesto ahí vida y trayectoria cultural de Olga Espíritu Javier, la calandria peruana. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar desde sus inicios, cuando ella era pequeñita. Indudablemente yo escuché su historia verbalmente y descriptiva por ella en vida. La escuché 1, 2, 3, 4 veces, desde el momento en que ella nació, en su natal Guañe, que está ubicado, por supuesto, en la zona noroeste de la provincia de Yauyos, también denominado Lima Sierra. Y ella, pues, nos remonta desde el momento en que nace, desde sus padres, que es mi abuelita, en todo caso no la he llegado a conocer, Juana Javier Paredes, y el abuelito Florentino Espíritu Porras. Ella queda en la orfandad a los 5 años de edad de los dos padres. Entonces, imagínense, muy pequeña ella, queda con sus 3 hermanitos menores, queda, no tanto decir desamparados, ¿no? Sino quedaron solos, por ende la familia más cercana, que en este caso ha sido su tía Felicita Javier Paredes, fue quien les cobijó. Como ella vivía en Lima, pues los trasladó al distrito de Breña, en su casa de Breña, en Lima. Entonces, ella, la maestra Olga Espíritu, muy joven, empezó a dedicarse a apoyar a la casa de, le decíamos la tía Felicita, ¿no? Me acuerdo yo, muy chiquitita,
Ya ella era muy mayor, la tía Felicita, pero siendo tía de mi mamá, yo también le decía tía, ¿no? Entonces, antiguamente así por cariño se decía así a todos los familiares cercanos, o sean tíos, primos. Entonces, ella se cría en el distrito de Breña y da sus primeros inicios a conocer Lima, sobre todo porque ella, pues, sus primeros años de vida estuvo en Guaño, con sus hermanitos pequeños. Y ya al trasladarse en Lima, pues ya es otro momento en que ella visualiza esta parte artística, creativa que ha tenido la calandria peruana en vida. Y bueno, lleva su primaria, su secundaria, como toda joven entusiasta. Y después, dentro de todo, ella me comentó que ella trabajaba también para poder sobrevivir o solventar los estudios en esa época. Y trabajaba y estudiaba, hasta que llegó un momento en que ella ve sus condiciones artísticas, sus cualidades y capacidades artísticas. ¿Y cuál fue la primera que ella da a notar que a ella la marcó? Fue el canto, ¿no? Entonces, desde ahí, según lo que me cuenta, que era muy joven, cantaba en todo momento, como toda joven entusiasta, cantaba con su voz natural que tenía ella. Y empezó, pues, ¿no? A descubrir, y seguramente un familiar y otro, y quiso inmersarse en este mundo artístico-cultural del folclore peruano. Y estamos hablando de los años 70, los años 60, los años 50. Entonces, imagínense, es un apogeo, pues, interesante, donde no existía exactamente en Lima una televisión, así como tenemos ahora, un internet, una grabadora, ¿no? Y bueno, ella naturalmente hacía sus canciones. Siguiente diapositiva. Cuando en eso ya joven, y ustedes ven ahí una imagen, ella se traslada a estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes. ¿Y por qué en la Escuela Nacional de Bellas Artes? Porque ella descubre, cuando me comenta, ella descubre que tanto así como cantaba, también dibujaba y le gustaba pintar de colores. Hacía sus bosquejos, dibujaba sobre todo la naturaleza. Y cuando yo le decía, ¿por qué la naturaleza, mamá? Porque ella era una forma de recordar a su tierra, a Guañe, donde pues ustedes, y acá debe haber este público de Guaño, público yauyino, ustedes saben, cuando uno va a su tierra, ¿qué es lo que encuentra? La naturaleza en todo su apogeo, ¿no? Los pastos, las flores, las plantas. Ella mucho me comentaba de los pajaritos. Es más, hay muchos dibujos donde ella hizo cuadros donde están plasmados los pajaritos y las flores. Y todos de colores. Entonces, ese momento natural que ella tenía de creatividad y plasmarlo en un dibujo, en una pintura, pues para ella era trascendente. Y es lo que le llamó la atención. Entonces, al ingresar a la Escuela de Bellas Artes también encuentra una generación de pintores, artistas plásticos muy reconocidos, que bueno, tuve la dicha y suerte, creo, de conocer estos maestros. Yo era muy pequeña ya después, porque ya ella convivía naturalmente o se encontraba en algunas reuniones con los maestros, como el caso del maestro Alejandro González Apurimá, también muy reconocido, al maestro Víctor Humareda, y ustedes lo ven ahí a los dos, y ella está pintando al natural en uno de los ejercicios prácticos que tenían en la Escuela de Bellas Artes en aquella época los alumnos, ¿no? También el maestro Víctor Delfín, y así tuvo en el mundo de los artistas plásticos de esos años, tuvo esa acogida, ese conocimiento, y se interrelacionó directamente con el arte. Entonces aquí también les voy a explicar por qué el arte. El arte en su magnitud es un conocimiento muy amplio. Es muy importante en la vida del ser humano porque sensibiliza a las personas, les hace ser unas personas que aprecian el mundo en que estamos, ¿no? Entonces, toda esta interrelación que ha tenido, estos insumos nutrientes que ha tenido la maestra Olga Espíritu en su momento, a pesar de no tener unos padres que la acompañaban, dentro de todo ello, ella siempre salía adelante, muy objetiva en lo que quería lograr. Entonces,
Al interrelacionarse con el arte por medio de la Escuela Nacional de Bellas Artes en el área de pintura y dibujo en aquella época, porque ella tiene su diploma de titulada pintura y dibujo, también encontró un gran maestro, que es el maestro Juan Manuel Ugarte Lespuru, que también tuve la suerte de conocerle, un gran maestro de la cultura de las artes visuales en Perú, muy reconocido. Entonces, así este mundo del arte se inmersó en ella totalmente, aparte del canto y el folclore, que ahorita voy a continuar. Siguiente diapositiva, por favor. Ay, disculpen el cachorro que tengo. Después, ella cuando ya pues estudia, conoce a mi señor padre, yo también le diría el maestro Felipe Ignacio Osorio, porque también a pesar que me dejó a muy corta edad a mi persona, él falleció en el año 1980, por ende mi madre queda viuda. Entonces, entre la unión de Felipe Ignacio Osorio y Olga Espíritu Javier, tuvieron 2 hijas. La doctora neuróloga María Elena Ignacio Espíritu y quien le habla, Olga Ignacio Espíritu. Entonces, forma la familia, la Calandria, y con todo ese ímpetu, ella sigue en pleno proceso de crecimiento artístico-cultural peruano. Aparte que tenía lo artista visual, también busca la parte del canto, la música. Ya cuando se conocen Felipe y Olga, también se complementan. Si ustedes los ven ahí, están en una gira internacional. Viajaron por Argentina, por México juntos. Mi padre tocaba la percusión, la tiña, o hasta el cajón. Y ella, por ende, ya era cantante y bailarina de la primera Escuela Nacional de Folclore de Lima, ¿no? Y también a su vez ella logra, con todo ese egreso de la carrera artística, logra nombrarse en el Magisterio Nacional como docente de educación artística, en primaria y en secundaria. Siguiente diapositiva. Entonces, con todo esto, dentro de la formación de su familia, dentro de la experiencia pedagógica que ha tenido en la Escuela Nacional de Bellas Artes como pintora y dibujaba, entonces ella descubre que su voz no solamente era una voz de canto, de entonación, sino también tiene una voz de soprano de coloratura. Llega a conocer a otros maestros del canto andino peruano dentro de todo ese proceso. Por ende, la catalogan con una voz folk lírica, soprano de coloratura. Y ahora, ¿dónde viene lo de Calandria peruana? Pues ella nos cuenta así, ¿no? Que ella sabía que en los domingos de folclore, en los años pues 60, 50, se juntaban muchos cultores o difusores en el Coliseo Cerrado, que quedaba en el Puente del Ejército, todos los domingos, y otros eventos. En el RIMAC también, en la Mancaes, también habían encuentros de folclore, de difusores y promotores. Grupos de danza, según ella me dice, habían muy pocos, pero sí habían cantantes y músicos que iban a tocar e interpretar su música de cada región, donde también a su vez viene la migración andina, amazónica a Lima, la ciudad capital. Y en uno de esos concursos que hubo, ella cuando canta, me comentó que estuvo de jurado la maestra Mildred de Sela, otros cultores y también el maestro José María Arguedas. Y la llegan a conocer. Y cuando a ella le toca su momento de participación, la descubren dentro de un huayno que interpretó de voz de coloratura y le preguntan cuál sería el nombre y indudablemente la voz que tiene muy fuerte y alta, que ustedes han escuchado, los que ya escucharon o los que recién la van a conocer, es soprano de coloratura, es una voz alta. Entonces le dijeron el nombre de un pajarito que sería la calandria. Y ella se denominó y la denominaron la calandria peruana. Siguiente diapositiva.
Entonces, con todo esto del canto, la música, rodeada de los amigos artistas visuales, muy reconocidos, los maestros pintores de la cultura peruana, ella también ve lo de la danza peruana, que a ella se le convierte una afición, se empodera de ella y dice, pues tanto el canto, la música, el folclore, las artes, la danza, y también se interrelaciona con maestros muy reconocidos de aquella época, que también tuve la dicha de conocer algunos, probablemente la mayoría de maestros con quien ella se interrelacionó en ese momento, porque yo nazco en el 1965, o sea, ella ya había hecho trayectoria. Quien ha gozado más de todo ello ha sido mi hermana, María Elena, lo conoce más. Se llega a conocer con la señora Agripina Castro, con el maestro Alejandro Vivanco, con la primera directora de la Escuela Nacional de Folclore, Roselvira Figueroa, y así, varios maestros. Entonces, ella dice, pues la danza, que es un trabajo netamente coreográfico, de grupo, también por su propia habilidad y capacidad que tenía la maestra Olga Espíritu, también se pone a danzar, a bailar y sobre todo a hacer las recopilaciones. ¿A dónde ella va en este aspecto? Se fija mucho en su cultura yaullina, ¿no? Y acá dice, integra uno de los primeros elencos de folclore de la Escuela de Danzas Peruanas, ahora denominado Escuela Nacional Superior José María Arguedas, dirigido en esa época por la maestra Roselvira Figueroa. Ahí se le aprecia a ella y tiene muchas imágenes donde ella está interpretando las danzas peruanas con el grupo que existía en aquella época. Siguiente diapositiva. Como le decía, al ver la danza, ella se inquieta por hacer la difusión de las danzas de su propia tierra, de su propio terruño, que es en todo caso Guañe y Yauyos. Por lo tanto, ella tiene esa magnitud de pensar que no solamente las danzas en Yauyos eran las que predominaban, también tuvo su efecto visual sobre danzas de Guarochirí, danzas de Canta, ¿no? Danzas de Guaral, y le llama la atención y se pone a viajar, a descubrir, a conocer un poco más, interrelacionando con las danzas de la Sierra de Lima sobre todo. Entonces ella realiza diversas investigaciones etnográficas en la provincia de Yauyos. Específicamente, ¿qué danzas ella pues se nota dentro del calendario festivo en Guañe, como es la danza de Guañe, los negritos de la zona noroeste, la fiesta de las cruces, las pastoras, que es en Navidad, las payas de Auco y las del Arauz. Así como también otras danzas o hechos tradicionales de todas las regiones del Perú, como ustedes la vieron que interpretaba ella, ¿no? Muy joven, pertenecía al elenco, el primer elenco de la Escuela Nacional de Folclore, y así se interrelacionaba con otros maestros de la danza peruana. Al hacer este trabajo de investigación, ahí se ve una imagen que ella se tomaba con una camarita de esas antiguas, las fotos, y iba a investigar de qué se trataba, conversaba con las personas del lugar, ese hecho tradicional, y cuando ya regresaba a Lima, ella venía la parte creativa de ella, pues, ¿no? a recrear las danzas en aquella época. Y como ya era una cantante reconocida, pues los medios de difusión y comunicación, como son los canales de televisión o las radios, en esa época existía Radio El Sol, me acuerdo, los mayores que están acá viendo se van a acordar de Radio El Sol, la radio que difundía las músicas andinas, y entre ellas estaban las canciones de la Calandria. También el Canal 4 y 5, en aquella época, me acuerdo, era el gobierno de Velasco y de Bermúdez, donde se hizo la difusión más popular en los canales, los días domingos, sábados, muy temprano, y ponían todas las danzas folclóricas y demostraban a los cantantes vernaculares y a los cantantes del folclore peruano. Lo difundía
y también las danzas, por ende, ¿no? Las primeras agrupaciones que existían en aquella época. Siguiente diapositiva. Ella, a su vez, como ha tenido bastante emoción por demostrar las danzas de su tierra y de otros lados del Perú, también tuvo un interés cultural por la cultura Jakaru, que también está ubicado en Yauyos, al sur de Yauyos, específicamente el distrito de Tupe. Su interés por investigar sobre la cultura de Tupe fue muy contundente. Es una época donde la tecnología o los medios de comunicación eran conservadores en la información, había muy poca información sobre ello. Entonces se conocía sobre la difusión del folclore peruano de manera no tan asequibles aún. Solamente uno iba a observar y lo anotaba y lo registraba en un documento. Los informantes de aquella época, de los hechos tradicionales, solo viajaban a observar y convivían en la fiesta. Y por ende, en el caso de Olga Espíritu, lo traía a Lima para seguir difundiéndolo. Entonces, la maestra se interrelacionaba fácilmente con los lugareños, los escritores en el lugar, o sea, ella viajaba y se mantenía en esa dinámica de interacción cultural, ¿no? Según la observación de los cultores de aquella época. Siguiente diapositiva. Como les decía hace un rato, ella interactúa con personajes muy importantes del folclore peruano. Aquí vemos una imagen del maestro Alejandro Vivanco, que también tuve el gusto de conocerlo, un maestro ayacuchano con una mente muy, muy amplia, visionario, diría yo, porque decía, las danzas tal cual, en el lugar, en la fiesta costumbrista. Me acuerdo el maestro nos explicaba. Pero también tiene un sentido artístico creativo. Entonces, yo siempre, de lo que estoy inmersa, voy a poner un poco de mis comentarios personales. En toda esta trayectoria que he tenido, he observado aquí en el Perú, cuando un hecho tradicional pasa, vamos a decir, a una proyección, a una, o también le dicen puesta en escena, pero no es puesta en escena, aquí voy corrigiendo a los docentes de danza, son propuestas coreográficas, porque son coreografías de 10 minutos máximo, ¿no? Entonces, no es que ya lo tergiversó, lo malogró, o sea, hay muchas subjetividades en estos comentarios. No quiere decir que uno está apoyando el cambio del hecho tradicional, no. Al contrario, hay que buscar el equilibrio, el hecho tradicional tal cual, y qué es lo que voy a hacer cierta dinámica de creatividad, porque todos los cultores tienen el derecho a la creatividad. Eso se lo van a decir los especialistas una y otra vez. Ahora, el derecho a la creatividad, vuelvo a repetir, no quiere decir que se va a pasar a una cuestión, vamos a decir, extravagante, demasiado cambio. Entonces, justamente, mi madre en vida me decía esos comentarios, ¿no? Hay que tener creatividad, pero no hay que abusar de ella. Ella me lo decía. Es más, ella después ya cuando tenía el peso cultural que logró, iba de jurado también, ¿no? Eventos grandes en los años 60, 70, 80. Y es más, acá debe haber maestros de la Escuela de Folclore que han sido alumnos de la maestra Olga Espíritu, porque ella también trabajó en la Escuela Nacional de Folclore. Y ella siempre aconsejaba, y creo que no, los maestros no deben mentir, que hay que conservar la tradición. Ella siempre lo decía eso, hay que conservar las tradiciones. Pero ojo, la mente creativa sí es válida, pero hay que tener mucho cuidado con lo del equilibrio. Por eso, cuando se hace trabajo de campo investigación es observar detalles. Si yo quiero recrear, tengo que observar detalles, desde el movimiento de la mano, desde cómo me coloco una corona, desde por qué me pongo la manta, por qué llevo una tiña en la mano. O sea, tiene todo un porqué, una razón de ser. No es porque ya lo vi o voy a un video en YouTube y ya con eso hago una recreación. No es así.
tiene todos unos pasos metodológicos. Por eso se llama investigación. Entonces, para la maestra Olga Espíritu, la cultura jácaro indudablemente fue contundente para ella. Es más, difundió lo que decía en esa época el Huacataqui, que hace poco tuve una disertación con un maestro de Tupe, Aldo Vivas, que probablemente es el Huajaira, ¿no? La herranza o la marcación del ganado en Tupe. Entonces, la maestra empezó también a viajar internacionalmente, difundiendo con los cantos, con la música, con la danza, con los grupos de danza, enseñando las danzas de yauyos. Y lo llevó por muchos lados del mundo, tanto en Europa como en casi toda Latinoamérica. Siguiente, por favor. Entonces, a raíz de toda esta vida artística que ha tenido la Calandria, ella pues ya va cuajando su trayectoria, su gran trayectoria, siempre interrelacionada con los maestros, con los alumnos, con la Escuela Nacional de Folclore, con la Escuela Nacional de Bellas Artes. También tuvo compañeros del Conservatorio Nacional de Música. O sea, era una mujer muy versátil, muy empoderada de lo que le gustaba hacer, que era la difusión cultural, sobre todo de yauyos. En el año 2010 se crea el Ministerio de Cultura, y por ende también tuvo la suerte de que la reconocieran con el primer premio meritorio a la cultura peruana, justamente dado por el Ministerio de Cultura, como difusora y cultora del Perú. Y las hijas, o sea, mi hermana y yo, orgullosas de tener una madre que en vida la reconocieron, porque también conoció muchos maestros, grandes maestros del folclore peruano que no han sido reconocidos en vida. Olga Espíritu sí lo tuvo, ¿no? Tenemos este gran recuerdo aquí a nombre de ella, y ella por ende ha estado muy feliz por haber sido reconocida por sus 50, 60 años de trayectoria artística. Aparte de ello, hacía giras internacionales, y hay una gira que a ella le pareció muy bonito. Es más, hay una imagen que no lo pude tener aquí, de repente alguien en un video que en YouTube lo he visto. Ella llega a ir a Roma en una gira con actores, actrices y danzantes de folclore peruano a Italia, a Roma, y no se imaginó que sí iba a ingresar al Vaticano y a conocer al Papa Juan Pablo II, quien le dio una bendición. Hay una imagen que tenemos ahí. Ella interactúa con el Papa, y para ella fue un momento muy contundente en su vida, ¿no? Y creo que esa es una de las mejores bendiciones que ha podido tener la Calandria peruana. Nosotras, mi hermana y yo, muy agradecidas de todo lo que le ha sucedido en vida. Es una mujer muy fuerte, ha sido una mujer muy guerrera, porque ella siempre esperanzada sobre todo que en su folclore yaullino se mantengan unidos, trabajen en equipo, por una causa, que es la difusión cultural. Aquí acabo de destacar a Nerina y a Isabel, que están haciendo ese enfoque cooperativo con las mismas hijas y descendientes yaullinos, porque no hay otra forma, si no se trabaja en equipo o cooperativo, la difusión no va a salir, se va a quedar en el olvido, y no es así. Hay que difundir en grupo, ¿no? Y eso va porque ya sé que están organizando la Asociación de Negritos de Yauyos, y ese era un sueño en vida de mi mamá, ¿no? Hacer esta asociación, y ya ahorita también puede estar dichosa ella, que sí se está dando, ¿no? Y así hay que rescatar las danzas, difundirlas, cultivarlas en las nuevas generaciones, y hacer una mantención de preservación y conservación. Y uno es la transmisión colaborativamente, por ende es todo el pueblo, toda la provincia, todos los distritos. Eso es lo que a ella siempre le gustaba y siempre me conversaba sobre ello, ¿no? Siguiente. Entonces, en resumen, Olga Espíritu Javier, Calandria peruana, nacida el 1 de febrero de 1927, fallece el 20 de agosto del 2014, cumplió un ciclo muy importante y trascendental para todos en la difusión del folclore yauguino, sobre todo.
Ella se denominaba 5 artes en un solo corazón, justamente porque era cantautora folírica, era artista plástica de la Escuela Nacional de Bellas Artes, era recopiladora e investigadora de las danzas, sobre todo de la Sierra de Lima, y difusora a nivel de las danzas peruanas, como también ha actuado en películas cinematográficas, como en una serie que dio en los años 80 de la guerra con Chile, en Canal 7. Ella iba, me acuerdo mucho, a actuar, decía, voy a ir a actuar, así como canta, danza, baila, y hasta ha sido recreadora de temas de canciones yaoyinas, iba a ir a actuar como un extra, ¿no? En estas películas o series que se dieron en aquel entonces sobre la historia del Perú. Y para terminar, la siguiente diapositiva. Bueno, pues yo qué puedo decir, una palabra mágica, ha sido un gran honor haber compartido con ella vivencias interculturales. Y la maestra Olga Espíritu Javier, calandria peruana, que está en otro espacio tan importante, junto a Dios, pues agradecerle por lo que me transmitió y por lo que hay que seguir transmitiendo. Gracias, creo, a las auténticas de Cachuy, a Adin, a Nedina, a todo su equipo de trabajo. Y bueno, muy feliz y gracias por hacerme recordar la vida y obra de la calandria peruana. Maestra Olga, de verdad muy interesante, muy emotivo, muy llegado al corazón lo que nos acaba de exponer. Hay muchas personas que han estado escribiendo vía las redes sociales, dando la admiración a su señora madre, dando admiración también hacia su persona por seguir este bonito legado. Todos nos hemos quedado bastante conmocionadas con todo lo que nos está narrando. Todas las chicas de todas las generaciones, mucha gente de Guañe que nos está escribiendo, de Guarochirí, muchos han compartido también esta ponencia, maestros de Ayacucho, maestros de Lima. Qué interesante es ver que a pesar de todos estos años, estas décadas, sigue vigente el nombre de Olga Espíritu Javier, la calandria peruana. Y nosotras, pues, como hijas descendientes de guañinos, estamos también muy orgullosos de todo lo que hizo su madre y ahora todo lo que usted está realizando dentro del ámbito cultural y educativo a nivel nacional e internacional. Es muy importante todo lo que tanto su madre como usted nos están dejando como mensaje a todos los jóvenes, emprendedores, jóvenes también que nos dedicamos al arte y a la cultura. Quisiera compartir con ustedes, con usted, maestra, algunas preguntas, a ver si las puede responder. Una de ellas sería que el público por interno ha preguntado, ¿qué significa 5 artes en un solo corazón? ¿Su audio, maestra? Ya, listo. Como les decía, justo en la penúltima parte, ella denominaba 5 artes un solo corazón, porque aparte de haber estudiado en la Escuela de Bellas Artes como artista plástica, en el área de dibujo y pintura, hacía cuadros. Este cuadro que está atrás mío es de ella, donde es un autorretrato de la Tupina, pero con el rostro de ella, y así varios cuadros que ella realizó, varios lienzos en óleo que realizó, y todo con iconografías netamente naturales de la flora y fauna de los Andes, del Perú. Le encantaba dibujar y pintar sobre ello, y sobre todo de las danzas. Entonces el otro era las danzas folclóricas, así como les comenté que ella, aparte que cantaba, y hasta fue autora de algunos temas de yauyos en la letra, le pone letra a algunas entonaciones de música yauyina. También le encantaba la danza y difundirlas, también así como fue bailarina ella muy joven, en el primer elenco de la Escuela Nacional de Folclore. También ella enseñó y hacía recopilaciones, investigaciones etnográficas sobre todas las danzas de su tierra y de yauyos, y los trasladaba acá a Lima para enseñar. Imagínense, en esa época no existía redes, ni internet, ni nada. Ella pues
bien puesta, viajaba hasta allá unos días, una semana, y regresaba con la novedad para todos los limeños, digamos. Y el otro, pues, que actuaba en las películas o series que les dije, ¿no? Así era. Esos son los 5 artes que tenía ella. Ah, y artesana sobre todo, porque le encantaba tejer. Sí. Bien, maestra, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, y justo creo lo tocó ya, ¿qué dificultades tuvo que pasar la mamita Olga Espíritu en el desarrollo de su carrera? ¿Qué dificultades usted pudo observar o cree que ella pasó en el desarrollo de su carrera artística? Dificultades exactamente todo mundo lo tiene, y creo, Isabel, tú lo sabes, en la difusión cultural y en Perú, sobre todo en nuestro país, no hay un apoyo cultural. Y nunca lo ha habido. Creo que ahora con la pandemia ha habido como estímulos, ¿no? Económicos y todo ello. En esa época, pues, no existían los puntos de cultura, no existía un Ministerio de Cultura, solamente era un Instituto Nacional de Cultura que era como una oficina donde recepcionaba los eventos artísticos de aquella época, culturales o de folclore, pero no ha habido un apoyo, digamos, económico. Siempre ella con ese emprendimiento y corazón entusiasta, apasionada de la difusión folclórica, ese era su ímpetu en ella, ¿no? Siempre adelante, como se decía. Ella siempre le gustaba participar con sus alumnos de Bellas Artes, porque llevó el taller de danzas de Bellas Artes como 25 años, y siempre la miraba que los llevaba a los pasacalles, que eran convocados por la Municipalidad de Lima, o otros eventos del gobierno, ¿no? Los llevaba, hacía la delegación. Ha hecho giras internacionales con Bellas Artes y otros grupos. Bueno, yo también me involucré ya joven, pero las dificultades ha habido en ese aspecto, ¿no? Más que económico o apoyo económico, eran también los apoyos de los logos, de los estamentos del gobierno, no había en esa época. Y en el caso de Yauyos, pues siempre ella soñaba que la cultura yauyina sea unida, siempre me decía, me gustaría que en Yauyos se unieran para hacer una asociación cultural, o sea, siempre tenía esa esperanza ella, ¿no? Pero después todo ella, con su emprendimiento, seguía adelante. Bueno, maestra Olga, ¿me escucha? Eh, voy a hacerle una pregunta muy puntual que nos están haciendo nuestros seguidores. Eh, Antes de eso, muy interesante, ¿no? Felicitarle a usted por exponer la trayectoria artística, profesional de la maestra Olga. Muy interesante porque es un ejemplo para todas las mujeres yaoyinas y del Perú, ¿no? Y a mí me resultó muy grato, en lo personal, poder escuchar toda la trayectoria, ¿no? Todo el trabajo que ha hecho por el folclore yaoyino y también por las provincias de Lima, ¿no? Y es muy interesante porque los que ahorita están escuchando, han escuchado la trayectoria profesional de la maestra Olga, rumbo al Bicentenario, enriquece más nuestro conocimiento de lo que es nuestra cultura, nuestro folclore, dado de que ella ha realizado viajes, ¿no? Por diversos medios, y lo más importante, ¿no? Que hasta ahorita no se pierde, y eso es de conocimiento mundial, sobre la cultura del jacaru, ¿no? Que todavía trata de sobrevivir, se puede decir, ¿no? Porque ya queda pocos, y qué importante su aporte de la maestra Olga, ¿no? Bueno, volviendo a mi pregunta puntual, las investigaciones interculturales que ha realizado la maestra Olga, ¿en dónde se encuentran plasmados? Tal vez en libros, o en otros instrumentos que uno puede acceder, el público puede acceder, o los cultores o los estudiantes, para que puedan investigar más sobre el folclore, tener quizás como referencia o fuente del trabajo que puedan realizar
un estudiante o cultor? Sí, ella, como les dije hace un rato, ¿no? Ella, por tener esa interrelación con la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, ella trasladaba las danzas que hacía la recopilación y las enseñaba ahí en la Escuela de Folclore. Y no solamente en la Escuela de Folclore, también en la Escuela de Bellas Artes, en el Folcuni de la Universidad de Ingeniería, y así, sobre todo también en el Centro de Folclore de San Marcos, ¿no? Pero a nivel de registro teórico, ella solamente dejaba reseñas que de repente no fue, digamos, un fuerte de ella de hacer un libro, no hizo un libro ella en vida, ella más bien me decía a mí, o me exigía a mí, me tienes que hacer mi libro. Yo tengo mis bosquejos personales de la vida de ella, pero solamente nos transmitía por medio de reseñas las danzas de la Sierra de Lima y lo dejaba, debe estar en el repositorio del área de investigación de la Escuela de Folclore, pero un libro en sí no hizo ella sobre las investigaciones que hizo. Es como decir, por eso cuando digo que es una mujer guerrera, emprendedora, es porque era muy dinámica. Estaba aquí con el canto, hacía la difusión, y ya mayorcita se dedicaba a pintar, a dibujar, estar en su casa de Barrios Altos, y alquilar. Muchos maestros de folclore la encontraban alquilando sus vestuarios, porque le gustaba estar en el mundo de alguna manera, ¿no? Del folclore siempre, a pesar que ella era mayor. Y bueno, nosotras como hijas la dejábamos que ella, pero de hacer un libro no llegó a publicar ningún libro, y solamente las reseñas de las danzas que enseñó, del huacataqui, pastoras, negritos, los dejó allá en la Escuela de Folclore, pero solo son reseñas, porque ella no era antropóloga, muy artista, muy creativa, pero esa parte de repente hay que centrarlo mejor. A futuro, yo Muchas me gracias. comprometo, yo me comprometo. Sí. Muchas gracias, maestra. Doy Sí, paso a Isabel. gracias, Milton. Maestra, hay muchas preguntas que están realizando. Voy a tratar de juntarlas. Una de ellas es, ¿qué consejo le daría hoy en día a las jóvenes? Y otra que es muy similar, dice, ¿cómo las mujeres debemos de hacer hoy en día para ser escuchadas y ayudar en el aporte de nuestra cultura? Claro, aquí viene un tema muy importante, la cuestión de género. Ella, por ser mujer, imagínense, estamos hablando de una época 1940, 50, 60, 70, hasta los 80. Porque bueno, yo en los 70 es donde yo empiezo a tener mi propio juicio y a observar y a darme cuenta, ¿no? Pero de lo que ella me contaba era de que era difícil que la mujer emprenda. Es más, en esa época le decían a mi papá que mi papá era el que ella sostenía, ¿no? Pero era porque era su carácter, de la calandria. Si ustedes se dan cuenta, hay una hilación de su infancia. Ella sobrevive ante una orfandad como hermanita mayor con hermanos menores, muy pequeña, de 5 años. La trasladan, la sacan de su lugar y la trasladan a otro espacio, que es Lima, no es Yauyos, pero ella se mantiene mediante el arte. Por eso digo, el arte es un aspecto de la vida humana, en todos los seres humanos, en general ya, que nos sensibiliza, nos hace ser abiertos, nos hace ser personas que entendemos y comprendemos la vida tal como es. Y ella era muy comprensiva. El que menos que la conoce ha tenido mucho cariño en vida cuando la conoció a la Calandria, porque ella era así, era expresiva, le gustaba contar, le gustaba, y es más, hay veces compartía sin nada a cambio. Y eso es una condición que también yo lo capté, por eso también a mí me reconocen como alguien que comparte, alguien que brinda, alguien que da, porque es una cualidad humana. Y hay veces eso se pierde. En el caso de la mujer, ella como mujer tendía a ese emprendimiento, y es bueno que las mujeres de ahora, las chicas de ahora, también tengan ese ímpetu propio, natural de la mujer, que es muy guerrera, muy dinámica, muy emprendedora. Entonces sí es bueno, es positivo. Ahora con mayor razón, la sociedad lo necesita. La mujer tiene que empoderarse tanto en el aspecto científico, en el aspecto artístico, en el aspecto también de pedagogía, porque eso nos toca hacer, transmitir, y sobre todo transmitir buenos valores.
más que se esté perdiendo los valores, es volver a conducir y arriar. Creo que la mujer cumple un rol importante en cuanto a ello. Ella era así en vida y transmitió eso. Y quienes la captaron en vida, sus alumnos de Bellas Artes, y todos los amigos que ha tenido, siempre veo que tienen buenos recuerdos de ella. Buenos recuerdos de ella. Efectivamente, maestra, la mamita Olga Ignacio compartía mucho sin pedir a veces nada a cambio. Al igual que usted, también me considero una alumna de la mamita Olga Ignacio y ahora una alumna suya. Y a mí me consta que ambas comparten todo lo que saben, todo lo positivo que han ido aprendiendo en esta vida con todos los jóvenes. Y eso es bueno, eso es bueno. Bien, acá vamos a hacer 2 preguntas más de las tantas que hay, maestra. Por acá nos dicen si ha pensado en plasmar la biografía, la vida de su madre en el cine o en la televisión. Si hay algún proyecto o de repente en algún texto, porque hay muchas seguidoras ahora, maestra Olga. Claro, el texto lo hay, el texto lo hay porque yo he hecho un bosquejo genérico. Ahorita lo que ustedes están iniciando dentro de siendo, vamos a decir, compañeras de la cultura yaullina, ustedes, emprenderla, sí, de hecho, indudablemente. Y tengo el texto, el guión, digamos, para realizar la vida, y por eso se dice vida y obra, ¿no? En este caso yo le he denominado vida y trayectoria, porque he hecho como especie de una escalerita. Desde pequeñita iba logrando cosas, jovencita, ya madura, se casa, y va haciendo cosas interesantes que llega a una cúspide, como les digo, hasta que le entregan el premio de la cultura peruana en el 2010, ¿no? Que como les dije, tuvo esa suerte de que en vida la hayan entregado. Y sobre todo conocer a una santidad importante para ella, que fue a Juan Pablo II. Creo que para ella esos 2 momentos son muy, muy que la han marcado, y se fue tranquila en ese aspecto, ¿no? Sí, de hecho, la idea está. Bien, maestra, acá también, bueno, nos mencionan, si bien es cierto, la mamita no escribió exactamente un libro, pero nos dicen que usted sí podría escribirlo junto a su hermana Elena, puesto que ha estado y ha sido cercana, muy cercana, y ha visto cómo ha progresado la vida, la trayectoria de la mamita. Y también preguntan, ¿qué es lo que usted siente que ha heredado de su madre? Bueno, yo diría 3 cosas muy importantes. De hecho, uno es el legado cultural. El otro es la transmisión, el de saber dar y recibir, y de forma natural, sin condiciones, porque ella siempre ha sido así. Y el otro es una buena educación. Claro, hemos tenido dificultades y todo ello, ella muy dedicada a su carrera, y yo de alguna manera inmersa en el mundo donde yo también estoy dando, ¿no? Pero siempre la unión ha estado ahí presente, ¿no? Y ella transmitía eso, ¿no? Esa interactuación, y sobre todo ha tenido muchos amigos en otros países, sobre todo en México, así como lo sigo yo, ¿no? En México también ella es muy querida por maestros reconocidos. Ella fue amiga de Amalia Hernández en algún momento. Llegó a ir a la escuela a hacer un intercambio cultural. Estoy hablando de 1965, 1970. Entonces, imagínense las dimensiones que ha tenido ella para interactuar, y creo que esa es una de las cualidades que he captado, la interactuación entre cultores. Bien, maestra. La última pregunta, hay muchos saludos de parte de la familia Sanabria Narciso, de parte de la familia del señor Félix Espíritu, de parte de los hermanos de Hongos, hacia usted, hacia su madre. En fin, hay muchos. Anthony Isla Reyes también nos está escribiendo. Ya usted, finalizada la ponencia, va a poder ver la cantidad de mensajes que han ido llegando. Una última pregunta es ¿qué se siente ser hija de Olga Espíritu, Javier? Como lo dije en la última diapositiva, solo puedo decir que es un gran honor haber vivenciado también yo en vida con ella, haber interactuado y conocer un personaje tan importante, interesante como ha sido la calandria peruana.
Y ese honor, pues, hay que tenerlo siempre en el corazón y en la mente, ¿no? El gran recuerdo que ella nos ha dejado, no solamente a mí, tiene que ser a todos lo que ella ha podido transmitir, su sabiduría popular, porque al final ella llegó a ser una maestra sabia de la cultura peruana. Sí, eso. Muchísimas gracias, maestra Olga, por responder todas las preguntas de manera abierta. Son preguntas netamente de nuestros seguidores de las redes sociales, que están muy interesados por seguir conociendo la vida de su madre y también la trayectoria que usted ha tenido, porque ya usted cerca de o más de 30 años también viene difundiendo arte y cultura en el Perú y también a nivel internacional. Voy a dar pase a nuestra presidenta Nerina Isla para que le pueda hacer entrega de un presente para usted. Muchísimas gracias a todo el público presente también. Vamos con nuestra presidenta, la señora Nerina Isla Rey. Bueno, para mí, creo que esta noche ha sido una noche de muchas sorpresas, de muchas emociones. Un agradecimiento especial a la maestra Olga Ignacio Espíritu por aperturar nuestra primer ponencia virtual. Creo que la mamita Olga Espíritu, nuestra calandria peruana, estaría orgulloso de lo que ella empezó y usted ahora pues está continuando, terminando por decir, y está a nuestro lado, ayudándonos a crecer, a fortalecernos nuestro trabajo, guiándonos profesionalmente a alcanzar nuestras metas como institución. Gracias, maestra Olga Ignacio. Esta noche le queremos entregar este diploma otorgado a la maestra Olga Ignacio Espíritu por su participación en la ponencia denominada Vida y Obra de la Calandria Peruana, organizada por la Embajada Folclórica Auténtica Señor de Cachuy, Guañe Yauyos, y en reconocimiento a su loable labor educativa, cultural, a nivel nacional e internacional. La licenciada Nerina Isla Reyes, presidenta. Magíster Isabel Jiménez Macavirca, vicepresidenta. Muy agradecido por esta primera ponencia. Me siento bien halagada, un poco también me embarga muchos sentimientos, porque yo muchas cosas he pasado con ella en Barrio Salto en los últimos años. Hemos trabajado, como quien dice, casi todos los días ahí, y ahora pues cuando ella se fue, quedamos huérfanos, pero ahí salió usted, que ahora pues nos está acompañando, y para mí es un honor que usted nos siga guiando en esta brecha pues de trabajo, de muchas cosas que se encuentran en el camino. No es fácil emprender un trabajo donde encuentra muchas piedras, y pues siempre está usted a nuestro lado, tanto de Isabel, tanto el mío. De repente ahora algunas chicas también le van a buscar, y siempre diciéndonos, adelante, eres una mujer guerrera. Muchas gracias por esa palabra, Miss Olga. Gracias, Dina, muchas gracias. Bueno, agradeciendo a la maestra Olga Ignacio por compartir la vida de su mamita, muy interesante poder escuchar la trayectoria profesional, artística de la maestra, ¿no? Dando su aporte a la cultura no solo llovina, sino a nivel nacional, muy reconocida también a nivel nacional. Y para nosotros fue muy grato escuchar de parte de usted la vida y obra de la gran maestra, ¿no? Que quizás
las generaciones de ahora lo conocían muy poco, ¿no? Y yo pienso que esto es un gran aporte para nuestra cultura yauguina, que está rumbo al bicentenario, y espero pues que nuestra teleaudiencia haya recibido con mucho ímpetu, con mucho conocimiento, ¿no? Para poder tener siempre presente a la maestra Olga Ignacio. Y agradecer a todos los seguidores de las redes sociales que siguen día a día nuestras actividades de la Embajada Folclórica, y que ahora hemos sido reconocidos como punto de cultura por el Ministerio de Cultura. Agradecerles a todos por escucharnos y aprender un poco más sobre nuestra cultura peruana. Muy agradecido a todos ustedes, muy agradecido maestra Olga Ignacio, y será hasta otra oportunidad en la cual sigamos aprendiendo más de usted. Muchas Gracias a gracias, todas más las bien a chicas. ustedes. Muchas gracias a Dina, Isabel, a las auténticas chicas, a seguir adelante. Ya ven el gran ejemplo de la Calandria, a ser mujeres emprendedoras. Hay que salir adelante. Y la cultura yauguina tiene mucho por dar. Tiene bastante todavía. Por Un abrazo supuesto, a todos. maestra. Un abrazo. Agradecer también a los auspiciadores que hicieron gracias, ¿no? Que hicieron su colaboración para que este programa se lleve adelante: a la familia Malásquez Alejos, al comercial Larevas, a Producciones Masi y a la señorita Ani Alejos. Muchas gracias a nombre de la Embajada Folclórica. Muchísimas gracias, Adelante, maestra Olga. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Y usted sabe que cuenta con esta embajada para seguir adelante. Nos despedimos entonces escuchando Yauyos Querido.